Bien, voy a grabar la clase y luego les envío el enlace. Vamos a continuar haciendo lo que habíamos comenzado en la clase anterior. Vamos a ver lo de hidráulica de alcantarillas. Siendo un resumen de lo que habíamos indicado anteriormente, nosotros queremos evitar que el sistema de alcantarillado trabaje a presión. El sistema debería trabajar sin presión, básicamente, por dos razones fundamentales. Primero, porque queremos evitar el reflujo. Es decir, que el agua que estaba planificado, que tenía que tener este sentido y debido a la presión, lo que sucede en la realidad es que tenga este otro sentido, ¿no? Eso le llamamos reflujo. La otra opción o la otra condición es evitar la zona o la creación de las zonas de contaminación. Hemos analizado cómo se pueden crear zonas de contaminación a partir de que si tendríamos la tubería y se tienen las fisuras. Por ejemplo, si la tubería entra a presión, el agua residual va a salir de la tubería y eso genera estas zonas de contaminación, ¿no? Que posteriormente no solamente implican contaminación, sino pueden generar problemas estructurales a las calles, ¿no? Como lo que ocurre con los sifonamientos, por ejemplo. Pero básicamente buscamos eso, que no trabaje a presión. Hemos analizado las ecuaciones de diseño, básicamente vamos a trabajar con la ecuación de Manning. Y ya sabemos las ecuaciones que rigen la sección circular, porque la sección circular esta es la que vamos a utilizar frecuentemente para el diseño. Entonces tenemos su ecuación del área, del radio hidráulico, del perímetro mojado, del tirante, del espejo de agua, este valor de espejo de agua. Y básicamente utilizamos estas relaciones para poder resolver problemas hidráulicos en alcantarillas de sección circular. En anteriores clases hemos deducido lo que era la tensión tractiva. La tensión tractiva básicamente está definida como el peso Ah, específico radiohidráulico por la... خليها أسئلة بقى مذاكرة. eh, tienen que apagar sus micrófonos, por favor. Entonces, esta ecuación está definida en kilogramos por metro cuadrado. Pero si queremos trabajar en pascales, utilizaremos a la tensión tractiva en densidad, gravedad, radio hidráulico y la pendiente. Esto estará en pascales. Esto lo hemos definido también en clases anteriores. Son ecuaciones que van a regir el comportamiento de la tensión tractiva. Esta tensión tractiva que le hemos definido como esa fuerza o tensión que produce la autolimpieza del colector. Hemos deducido esta ecuación, ¿no? Y básicamente apuntamos en ese sentido. Ahora, lo que sucede según la norma que vamos a utilizar nosotros para el diseño de alcantarillado sanitario y pluvial, es la norma NB 688. Esta norma NB 688, la norma boliviana para el diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, establece que si estamos diseñando alcantarillado sanitario, vamos a utilizar un pascal como recomendación general, un pascal para alcantarillado sanitario. Y si se trata de tramos de arranque, vamos a utilizar 0,6 pascales. Es decir, voy a aumentar una diapositiva aquí, un momentito.
Estamos definiendo entonces la tensión tractiva. Les decía, si queremos trabajar con la tensión tractiva en pascales, va a ser densidad, gravedad, radio hidráulico por la pendiente. Esto sería en pascales. Ahora, según la norma, la NB 688, que es de sistemas de alcantarillado, esta norma establece que la tensión tractiva debería fluctuar de la siguiente forma. Para sistemas de alcantarillado sanitario, vamos a considerar una tensión tractiva de 1 pascal en cualquier tramo. Y en tramos de arranque, la tensión tractiva va a ser 0,6 pascales. Esto en tramos de arranque o tramos iniciales. Es decir, si tenemos una red de alcantarillado, pongamos, voy a dibujar esta red. Los tramos iniciales o tramos de arranque le vamos a poner esta rayita para mostrar que son tramos iniciales. Le vamos a poner el sentido de flujo siempre. Supongamos que tenemos estos tramos de una red de alcantarillado. Entonces, según la norma boliviana, establece que en los tramos de arranque o tramos iniciales tengo que poner como límite 0,6 pascales. Es decir, no puede ser menor a 0,6 pascales. Entonces aquí la tensión tractiva tiene que ser mayor a 0,6 pascales. Lo mismo aquí, porque este es un tramo de arranque. 0,6 pascales. Y en los otros tramos, que son tramos intermedios, la tensión tractiva tiene que ser mayor a 1 pascal. Aquí mayor a 1 pascal, aquí la tensión tractiva mayor a 1 pascal. ¿De acuerdo? Entonces, esto define el diseño. Por ejemplo, esto deberíamos tener cuidado ya en el diseño o en los exámenes. En los exámenes yo les puedo indicar en la pregunta de examen, es decir, se tiene un tramo de arranque, un tramo de arranque. Entonces, ahí al saber que es un tramo de arranque, ya en su cabeza ustedes tienen que decir, ah, no, esto es una tensión tractiva de 0,6 pascales. Voy a trabajar con 0,6. A menos de que no se diga nada, ¿no? O se tiene un tramo intermedio de un sistema de alcantarillado. Entonces, si fuera un tramo intermedio, evidentemente hay que garantizar esa tensión tractiva de 1 pascal. Entonces, a veces yo en los exámenes este dato no lo doy porque indico que es un tramo de arranque y en ese sentido uno tendría que saber por la teoría que la tensión mínima, tensión tractiva mínima es de 0,6 pascales y en un tramo intermedio es 1 pascal. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, la otra posibilidad que nos da la norma boliviana es que sea alcantarillado pluvial. Si se trata de alcantarillado pluvial, la tensión tractiva tiene que ser 1,5 pascales. Eso dice la norma. Y aquí no se diferencia en tramos de arranque. Es decir, en un alcantarillado pluvial, ya sea tramo de arranque, intermedio, a ver, un momentito, esto se ha salido, sea un tramo de arranque intermedio, sí o sí tenemos que considerar 1,5 pascales. ¿De acuerdo? Si este fuera un pluvial. Ahora, aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué en el pluvial necesito mayor tensión tractiva que en el sanitario? Porque en el sanitario me dice 1 pascal.
pero en el pluvial es 1.5 pascales. ¿Por qué ocurre esta situación? Es que lo que ocurre en el pluvial suelen entrar más partículas de arena, ¿no? Partículas, bueno, limo, arena, ya sea fina o gruesa, y entonces esas partículas tienen que moverse de tal forma que necesitamos mayor tensión tractiva para que esas partículas se muevan. Por ejemplo, si yo tengo un par de colectores, si los vamos a comparar, y en estos colectores hay agua, lo que, lo que va a suceder, si tengo unas partículas de un determinado tamaño, si aquí tengo partículas de este tamaño y aquí tengo partículas un poquito más grandes, la tensión tractiva 1 con relación a la tensión tractiva 2, voy a necesitar que la tensión tractiva 2 sea más grande que la tensión tractiva 1. Janet Gutiérrez ha prendido su micrófono. Ah, ya, gracias. Entonces, la tensión tractiva 1 va a permitir mover partículas más pequeñas y la tensión tractiva 2, o necesito una tensión tractiva 2 para mover partículas más grandes. Entonces, esta tensión tractiva 2 es más grande porque vamos a mover partículas más grandes y esta es más pequeña por el tamaño de partículas. Por esa razón, consideramos que en el pluvial van a entrar partículas más grandes y necesitaríamos una tensión tractiva mayor. Esto lo vamos a analizar en un minuto, pero esa sería la razón por la que el pluvial es más grande, o la tensión tractiva en el pluvial es más grande que en el sanitario. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y justo está aquí la relación. Es que resulta que la tensión tractiva tiene su origen en la hidráulica fluvial. ¿Qué es la hidráulica fluvial? La hidráulica fluvial es la hidráulica que se dedica a estudiar a los ríos. ¿Sí? Cómo se comportan los ríos en eventos extremos, con precipitaciones grandes, etcétera. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se modifica el cauce de un río, por ejemplo? De eso se encarga la hidráulica fluvial. Quienes hagan la mención de hidráulica van a llevar esta asignatura, por ejemplo. Entonces, la tensión tractiva surge de ahí, en el entendido de que en los ríos se necesita conocer esa tensión tractiva para saber cuántos sedimentos puede mover un río, cuánto de arrastre puede tener un río con un caudal. Entonces, ese criterio se traslada de la hidráulica fluvial a la hidráulica de alcantarillas. Los brasileños hacen este primer intento de trasladar ese concepto de la hidráulica fluvial a la hidráulica de alcantarillas. Y entonces ellos son los primeros que sugieren que la tensión tractiva debería estar como criterio de diseño para, para los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Entonces, lo interesante es que ellos lo proponen más o menos en 1980, 1990, y a partir de eso empieza a introducirse en las normativas de diferentes países el concepto de la tensión tractiva. En nuestro país se introduce en los 90 y empezamos a utilizar el criterio de la tensión tractiva como parte de la norma boliviana. En Estados Unidos y en Europa tarda un poquito más en introducirse en sus normativas, pero en los últimos años sí se ha ido introduciendo. De hecho, en los primeros softwares, ustedes saben que los softwares vienen o de Estados Unidos o de Europa, los primeros softwares no consideraban el cálculo de la tensión tractiva.
no lo tenían en cuenta dentro de los cálculos que podían hacer. Solamente te podía hacer el cálculo de la velocidad, del tirante, el caudal, etcétera. Pero cuando tú le pedías o buscabas la posibilidad de que el software te calcule la tensión tractiva, no había esa posibilidad. En los últimos años sí se ha incorporado, ya uno encuentra en las últimas versiones del software CAD o del software GEMS y de otros programas relacionados o para el diseño de sistemas de alcantarillado, ya uno encuentra la tensión tractiva como uno de los criterios para el diseño o la verificación de un sistema de alcantarillado. Entonces, es interesante ver cómo desde Latinoamérica ha ido avanzando este concepto para que ya los otros países vayan adoptando ese criterio. Generalmente es al revés, ¿no es cierto? Generalmente de Estados Unidos, de Europa, vienen los criterios y nosotros los vamos adoptando. Aquí ha sucedido un poquito al revés. Y entonces, como la tensión tractiva surge de la hidráulica fluvial, en hidráulica fluvial podemos encontrar este concepto, la ecuación de Shields, que establece que la tensión tractiva va a ser igual a una constante F, aquí está, que varía entre 0,04 a 0,8, que dependerá de la cohesión que tienen las partículas que se van a arrastrar con el flujo del agua, ¿no? Si están más unidas a la tubería, más unidas al colector, o están más sueltas. Entonces dependerá este factor F de esas características. Luego tenemos el peso específico del material que queremos suspender o transportar, porque recuerden que la tensión tractiva lo que busca es con el flujo transportar estas partículas de arena o partículas gruesas que se encuentran en las paredes de la tubería. Entonces, en este caso, vamos a considerar el peso específico de la arena, por ejemplo, para considerar esta relación. Y luego está el peso específico del agua, ¿no? Vamos a hacer la diferencia entre el peso específico de la arena menos el peso específico del agua para multiplicar finalmente por el tamaño de la partícula, por el diámetro específico de la partícula que queremos transportar. Entonces, este sería el tamaño de la partícula que se va a movilizar, que se va a mover en función de la tensión tractiva que estemos tomando en cuenta. Esta ecuación de Shields nos permitiría entonces saber si tenemos una tensión tractiva, de qué tamaño puede moverse una partícula, ¿no? En función de la tensión tractiva. Es lo que les decía aquí, en este ejemplo. Si tengo una tensión tractiva, puedo conocer el tamaño de la partícula que se puede mover. O al revés, si tengo el tamaño de la partícula, puedo saber la tensión tractiva que se necesita para mover esa partícula. Y esto está definido con la ecuación de Shields. Claro, la ecuación de Shields nosotros no la vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar esta ecuación o la ecuación de la que define densidad por gravedad radiohidráulico por la pendiente. La ecuación de Shields simplemente es una referencia en caso de que queramos calcular el tamaño de la partícula, porque aquí en la ecuación de Shields lo interesante es eso, que con la ecuación de Shields tenemos el tamaño de la partícula. Hay otras ecuaciones más, otras relaciones que nos permiten calcular la tensión tractiva, que también están relacionadas con el tamaño de la partícula, pero la más conocida es la ecuación de Shields.
Vamos a hacer entonces un ejemplo y quisiera que saquen sus calculadoras y me vayan dictando los valores, me van a dictar los valores en el chat y así vamos avanzando de forma más rápida la resolución de este ejercicio. El ejercicio dice, determinar la pendiente mínima, y lo voy a resaltar porque me pide pendiente mínima, de un colector de alcantarillado de diámetro 0,25 metros. Si las partículas de la arena, de hasta 2 milímetros de diámetro, tienen que ser transportadas, cuando el flujo es el 18% de la capacidad llena del colector. Adicionalmente nos da el valor de F, que sería adoptado como 0,06 para arena en suspensión. Es decir, en este caso, la arena no está adherida completamente a la base del colector, sino está en suspensión. Está suelta, por decirlo de forma más sencilla. Está suelta y queremos saber queremos saber qué pendiente necesitamos, qué pendiente mínima necesitamos para que esa partícula de 2 milímetros de diámetro pueda moverse. Tomen en cuenta que tengo esta pendiente y el agua está aquí. Si le aumento la pendiente, estoy exagerando aquí, si le aumento la pendiente, esto va a tener mayor tensión tractiva que aquí, ¿no? Entonces, la tensión tractiva, si aquí digo tensión tractiva 1 y aquí tensión tractiva 2, la tensión tractiva 2 va a ser mayor a la tensión tractiva 1 porque tiene mayor pendiente, ¿no? Podemos mover partículas más grandes con esta tensión tractiva 2. ¿Por qué digo eso? Porque recordemos la ecuación es densidad por gravedad por radio hidráulico por la pendiente. De tal forma que si aumenta la pendiente, la tensión tractiva también va a aumentar. Y si reduce la pendiente, la tensión tractiva también baja. Entonces ocurre esa situación. Y es evidente, ¿no? Aumento la pendiente, voy a tener mayor tensión tractiva que va a poder movilizar más partículas. Por eso es la pregunta, ¿cuál es la pendiente mínima que necesito si quiero mover partículas de 2 milímetros de diámetro? Bien, empecemos a resolver esto. Vamos a comenzar anotando los datos. Tenemos como datos del ejercicio, tenemos el diámetro del colector, 0,25. Luego tenemos el, el diámetro de la partícula de arena, que es 2 milímetros. Luego está el factor F, 0,06. Y está, aquí nos dice el 18% de la capacidad del colector llena. 18% de la capacidad del colector. Tendríamos esto. Necesitamos, previo, el peso específico de la arena. Pueden revisar en internet o recuerden los criterios que han ido ganando en tecnología del hormigón, que ya conocen. ¿Cuál es el peso específico de la arena? Pueden anotarlo en el chat. Peso específico de la arena.
para saber que están ahí, no han ingresado solamente por 1600 kilogramos metro cúbico, dice Rodrigo. Luis dice 1600 también. 1600. Ya. ¿Alguien más? ¿Han encontrado esos valores? Ya, seguramente han buscado en Google, que también estoy buscando ahora. Y dice 1600, ¿no? Suele estar alrededor de 1600, por eso entiendo que han anotado 1600. Pero la arena que esté húmeda y saturada puede pesar entre 1800 y 2100. Y alguna vez podría llegar a 2600 también, ¿no? Bien, podemos utilizar 2100, el 2100 kilogramos por metro cúbico, porque nos vamos a ir a un escenario extremo. Y además de que la arena aquí está saturada, 2100 kilogramos por metro cúbico. Tenemos ese dato. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular la pendiente mínima. Entonces, la pendiente mínima es lo que nos pide calcular. Ahora, en base a esto, primero, al parecer que con este valor de F y con este diámetro de la partícula, puedo utilizar la ecuación de Shields, ya que me da estos dos, ¿no es cierto? Puedo utilizar la ecuación de Shields. Establece que la tensión tractiva es igual al factor F por la diferencia de peso específico de la arena menos peso específico del agua por el diámetro o el tamaño de la partícula. Lo vamos a anotar así directamente. Si vemos esta relación, vamos a ver que tenemos F, ya nos han dado, aquí está. Tenemos el tamaño de la partícula. Hemos revisado el peso específico de la arena y evidentemente el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso específico del agua? ¿Lo escriben en el chat? Ok. 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ese dato está ahí, presente. Entonces podemos obtener la tensión tractiva de la ecuación de Shields. Pero lo que nos piden es la pendiente mínima. La pendiente mínima está en un par de ecuaciones. Entonces, si analizamos el ejercicio o cuando analicen ustedes un ejercicio, deberían analizar en qué ecuaciones se encuentra la pendiente. Una ecuación sería la velocidad, 1/n, r a la 2 tercios, s a la 1 medio. Aquí interviene la pendiente. La otra opción, ahí está, ¿no? La otra opción es la tensión tractiva. La tensión tractiva dice densidad por gravedad, radio hidráulico por la pendiente. Igual aparece la pendiente. Pero, ¿cuál de las dos ecuaciones puedo utilizar? ¿La primera o la segunda? Para utilizar la primera, debería tener la velocidad.
No tengo velocidad, así que eso se complica. El radio hidráulico es un criterio hidráulico que habría que ver cómo lo podríamos calcular y la pendiente, bueno, está ahí. Pero principalmente es el caudal o la velocidad, o en su caso el caudal si tenemos la ecuación de continuidad más, porque la otra opción es utilizar la ecuación de continuidad y de Manning, sería caudal, área sobre n era 2 tercios, S a lo medio, claro. La otra opción es utilizar esto, pero igual, de la misma forma, no tenemos el caudal. No nos da un valor de caudal aquí entre nuestros datos. Entonces, parece ser más lógico utilizar la tensión tractiva como la ecuación, porque tenemos densidad, 1000 kilogramos, masa por metro cúbico, la gravedad. Ya de hidráulico no tenemos, pero tal vez lo podamos calcular. La pendiente es lo que queramos calcular y la tensión tractiva lo podríamos obtener este valor con la ecuación de Shields, porque aquí tenemos todo. Entonces parece ser que la ecuación que vamos a utilizar sería la tensión tractiva. Entonces, la pendiente mínima, esta pendiente mínima sería, vamos a despejar de esta ecuación, vamos a despejar la pendiente. Entonces tenemos que la pendiente es peso de la tensión tractiva sobre densidad, gravedad, radio hidráulico. Entonces tenemos esa relación. Pero también es interesante esta relación porque si yo quiero calcular la pendiente mínima, voy a necesitar la tensión tractiva mínima. Y como aquí voy a calcular la tensión tractiva mínima que permita mover esta partícula de ese tamaño, entonces parece razonable esta relación que me permita determinar esa pendiente mínima que me permita mover esa partícula de 2 milímetros de arena. Entonces, esta sería la relación que tenemos que calcular. Si analizamos esta relación, la pendiente es lo que vamos a calcular, tensión tractiva lo podemos calcular con la ecuación de Shields. Esto ya tenemos, esto también. El problema sería el radio hidráulico. ¿Cómo lo podemos calcular el radio hidráulico? Si vemos las ecuaciones que disponemos, las ecuaciones que tenemos presentes, el radio hidráulico, aparte de entrar en la tensión tractiva, entra en la velocidad y entra en la ecuación de caudal. Entonces tendríamos que utilizar alguna de estas, la velocidad o la del caudal, para poder determinar el radio hidráulico. ¿Cuál creen ustedes que utilizaríamos? ¿La ecuación de la velocidad o el caudal en función de los datos que tenemos aquí? Pueden escribirlo en el chat. ¿Cuál correspondería, el caudal o la velocidad? ¿Cuál ecuación deberíamos utilizar? Vladimir dice el caudal. ¿Qué dicen los demás? Rodrigo también dice el caudal. Ya, Luis, Alex también indican el caudal. La clave aquí en los datos es entender este 18%. Aquí dice 18% de la capacidad del colector. Anteriormente ya habíamos hablado de esto, de la capacidad. Cuando escuchamos este término de la capacidad, nos estamos refiriendo a un caudal.
Por lo tanto, la ecuación que vamos a utilizar va a ser esta para determinar ese radio hidráulico. ¿Está bien? Aquí dice en la condición del problema, bueno, aquí voy a seguir disolviendo, lo voy a poner para el radio hidráulico. Lo que sucede es que este término, 18% de la capacidad del colector, lo tenemos que poner en ecuación. Deberíamos definirlo en ecuación. Por el colector está circulando el 18% de la capacidad del colector lleno. Entonces, eso significa que el caudal que circula por el colector va a ser el 18% del caudal lleno o la capacidad del colector. Eso nos está diciendo. ¿De acuerdo? Esto va a ser, este caudal entonces es el caudal que circula por la tubería y esta es la capacidad. Es la capacidad y este es el caudal que circula por el colector. Bien, parece que tendríamos esta relación ya que nos ayudaría a resolver el problema, pero esto lo podemos volver más interesante, entonces podemos decir, si esto bajamos al denominador, sería caudal sobre caudal lleno igual a 0,18 o 18% del caudal lleno. Entonces, esta sería la relación que vamos a utilizar. Caudal sobre caudal lleno, 0,18. Ahora tenemos que desarrollar ecuaciones. Sabemos que el caudal es igual a área sobre coeficiente de rugosidad, radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2. Y el caudal lleno va a ser igual al área llena, necesito área llena, sobre coeficiente de rugosidad. No hay un coeficiente de rugosidad llena porque es el mismo, no depende del material de la tubería. Por radio hidráulico, pero este también va a ser lleno, a 2/3. Por la pendiente, va a ser la misma pendiente, no hay una pendiente llena, sino es la misma pendiente a la 1/2. Entonces, aquí podríamos hacer la relación de caudal sobre caudal lleno. Sería área sobre N, radio hidráulico a la 2/3, pendiente a la 1/2, sobre área llena sobre N, radio hidráulico lleno a 2/3, pendiente a la 1/2. Y esto tiene que ser igual a 0,18, porque era la condición. Esta era esta condición. Pero aquí se pueden simplificar muchas cosas, ¿no? Primero, el coeficiente de rugosidad es el mismo, así que se va a eliminar. La pendiente es la misma, se va a eliminar. Y entonces nos queda una relación definida como área, voy a anotarla aquí, caudal sobre caudal lleno, igual área por radio hidráulico a 2/3 sobre área llena por radio hidráulico lleno a la 2/3, igual a 0,18. O si ustedes quieren,
Sería más práctico anotar relación de áreas multiplicado por relación de radios hidráulicos elevado a 2/3. Y esto tiene que ser 0,18. Entonces, llegamos a esta relación, pero tendríamos que utilizar ahora las ecuaciones que definen la sección parcialmente llena. Estas ecuaciones. Entonces, tengo el área parcialmente lleno y tengo el radio hidráulico parcialmente lleno. Entonces, sería reemplazar área es diámetro al cuadrado entre 8 por tita menos el seno de tita. Esto es el área. Vamos a ponerlo así entre corchetes. Y el área llena, ustedes saben que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Ahora vamos por el radio hidráulico. El radio hidráulico para una sección parcialmente llena es diámetro entre 4, 1 menos seno de tita sobre tita. Diámetro entre 4 por 1 menos seno de tita dividido entre tita. ¿Cuánto es el radio hidráulico lleno en una sección circular? ¿Se acuerdan? Lo hemos deducido. ¿Cuánto es? Lo tienen en su cuaderno. Deducido. Pueden anotarlo en el chat. ¿Cuánto es ese radio hidráulico? Vladimir dice diámetro entre 4. ¿Qué dicen los demás? Radio hidráulico lleno es diámetro entre 4. Si no lo tienen anotado, lo tienen que anotar. Está bien, Fabricio y Álvaro dicen diámetro entre 4. Entonces, aquí ponemos diámetro entre 4. Y esto tiene que ser elevado a la 2/3. Al final, esto debe ser igual a 0,18. Ahora, aquí uno se pregunta, o se puede preguntar, pero aquí tengo dos incógnitas, el diámetro y el ángulo tita. Una ecuación con dos incógnitas, los diámetros, o el diámetro, y el ángulo tita. Pero si se fijan bien, el diámetro se puede simplificar. Aquí tengo un diámetro cuadrado, con este diámetro cuadrado se puede ir. Aquí tengo un diámetro entre 4, con este diámetro entre 4 también se puede ir, se puede simplificar. Y entonces nos queda solamente una ecuación en función de tita, que sería la única incógnita. Entonces de aquí, por favor, ahora sí ayúdenme con sus calculadoras y calculemos el ángulo tita, simplificando esto, eliminando los diámetros. Claro, este 4 va a subir arriba. Bueno, se va a simplificar con esto y queda 2. Sería tita menos el seno de tita sobre 2pi por 1 menos el seno de tita sobre tita elevado a la 2/3 menos 0,18. Esa sería la ecuación que habría que resolver. Es una ecuación implícita, por lo tanto aquí podemos obtener el ángulo tita. ¿Cuánto es el ángulo tita? ¿Cuánto les sale el ángulo tita en este caso?
2.263 dice Vladimir. ¿Qué dicen los demás? Por el momento estemos considerando este valor. Quienes no tengan una calculadora, estas que definen o hacen procesos iterativos, lo que pueden hacer es reemplazar este valor en la ecuación de arriba para verificar si evidentemente 2.263 nos da 0.18 o un valor cercano. Esto tiene que estar en radianes. ¿Alguien ha encontrado otro valor o el mismo? ¿Nadie más? Revísenlo, verifíquenlo. Es conveniente que hagan el cálculo para que cuando se presente, o bueno, en el examen y demás, se pueda hacer de forma más rápida, ¿no? El cálculo. Ya Fabricio ha encontrado otro, bueno, el mismo valor, ¿no? ¿Alguien más? Supongo que ese es el valor. Vamos a suponer que está bien, ¿de acuerdo? Porque todos los compañeros han encontrado ese valor, así que estos pondremos que está bien. Claro, si estamos dudando, deberíamos reemplazar y esto debería salir 0.18. Ahí estaríamos ya un poquito más seguros de que se cumple la relación. Entonces tenemos esto. La gran ventaja de tener el ángulo tita es que con este ángulo tita y el diámetro nos habían dado y el diámetro es 0.25. El ángulo tita ayuda enormemente en el proceso de solución porque si se fijan en estas ecuaciones, toditas dependen del ángulo tita y del diámetro. Es decir, si calculo tita y calculo el diámetro, ya tengo resuelto todo. Pero lo que nosotros queremos es el radio hidráulico. Como tenemos tita y tenemos el diámetro, podemos calcular ese valor del radio hidráulico. Entonces, el radio hidráulico sería igual, diámetro entre 4, 1 menos el seno de tita sobre el ángulo tita. Entonces va a ser diámetro 0.25, no me estoy equivocando, sí, 0.25 dividido entre 4 por 1 menos el seno. El ángulo tita que hemos calculado, que sería 2.263 radianes, dividido entre tita, que es 2.263 radianes. El hecho de que el ángulo tita esté aquí afuera, sin seno, coseno, exige que el ángulo tita esté en radianes. Por eso está en radianes este ángulo tita, porque está suelto ahí afuera. Bien, ¿cuánto sale este radio hidráulico? ¿Tiene el valor? 0.04124. Sería este el valor si lo que nos dicta Vladimir y Rodrigo está correcto. Bien, y tenemos este valor de radio hidráulico. Necesitábamos ese valor del radio hidráulico para poder calcular la pendiente mínima. Entonces ya podemos calcular la pendiente mínima, pero
Previamente necesitamos utilizar la ecuación de Shields para determinar la tensión tractiva mínima para ese tamaño de partícula. Entonces voy a aumentar una diapositiva. Calculemos la tensión tractiva que no hemos calculado. La ecuación de Shields indica que esta tensión tractiva es igual a el valor de F por peso específico de la arena menos peso específico del agua por el tamaño de la partícula. Y entonces F nos dan de dato, F es 0.06. 0.06 por peso específico de la arena, hemos anotado 2100 kilogramos por metro cúbico, menos el peso específico del agua, que sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esto tengo que multiplicar por el tamaño de la partícula, pero para que sea kilogramos en metro cuadrado, esta tensión tractiva tendría que multiplicar por el diámetro en metros. Y nuestra partícula es de 2 milímetros, es decir, de 0.002 metros. ¿No? ¿Está bien? Porque eran los 2 milímetros que tenemos aquí de dato. Por lo tanto, esa tensión tractiva, ¿cuánto es? 0.132. 0.132 kilogramos por metro cuadrado. Porque aquí este metro cúbico, o sea, con esto y se convierte en cuadrado, ¿no es cierto? Kilogramo por metro cuadrado. Pero lo que nos interesa es que esto esté en pascales. Por lo tanto, vamos a transformar un kilogramo por metro cuadrado. Tiene 9.81 pascales. Y entonces, con esto, ¿cuánto sale en pascales? 1.295 pascales. Tendríamos esta tensión tractiva como esta tensión tractiva mueve la partícula de 2 milímetros, ¿no? 1.295 pascales mueve una partícula de arena de 2 milímetros. Esto según la ecuación de Shields, ¿no? Tendríamos esa situación. Ahora, el colector debería tener o producir esta tensión tractiva para mover esa partícula. Entonces, sabemos que la pendiente entonces va a ser, calculamos la pendiente, y esa pendiente mínima va a ser igual a tensión tractiva mínima, que sería este 1.295, ¿no? Es lo mínimo que se necesita para mover los 2 milímetros de la partícula de arena. Sobre
Como está en pascales aquí tiene que estar densidad, gravedad, radio hidráulico. ¿Qué sería la ecuación que define a la pendiente mínima? Por lo tanto, tendríamos que esta pendiente mínima sería igual. Tensión tractiva mínima, 1.295 pascales, dividido entre densidad, 1000 kilogramos de masa por metro cúbico, como densidad del agua, gravedad, 9.81, y el radio hidráulico, que lo hemos calculado hace un momento, de 0.04124. Y esto sale ¿cuánto dependiente? 0.0032. Tendríamos 0.032 metro sobre metro. Si le multiplicamos por 100, esa pendiente mínima sería 0.32%. Y si le multiplicamos por 1000, esa pendiente mínima sería 3.2 por 1000. Cualquiera de estos dos valores es la respuesta que estábamos buscando. La pendiente mínima, entonces, sería así de pequeñita, con 0.32%, para mover esa partícula de 2 milímetros de diámetro, en este caso. Una pregunta así rápida. Si queremos mover una partícula de 4 milímetros, ¿cuánto de pendiente se necesitaría? ¿Qué dice? 4 milímetros, bajo las mismas condiciones. Una partícula de 4 milímetros, ¿cuánto de pendiente se requiere? En vez de 2 milímetros, 4 milímetros. ¿Alguien se anima? Ya, una pendiente mayor, sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto sería? El doble, nos dice Luis. Sí, sería el doble. Porque la ecuación de Shields dice, tomamos en cuenta el peso específico de la arena, el peso específico del agua y el tamaño, pero es una relación directa. Por lo tanto, si este diámetro se duplica, la tensión tractiva también se duplica. Y si se duplica la tensión tractiva, la pendiente se duplica. Por lo tanto, sería 0.64%, como ha escrito Rodrigo, sería el doble, como ha dicho Luis. Y si fuera un milímetro, ¿cuánto de pendiente necesitaría para mover una partícula de 1 milímetro de arena? Una partícula de arena de 1 milímetro de diámetro. 0.16, ¿no? 0.16, que sería la mitad de la pendiente. Entonces, esa es la relación. Necesitaríamos 0.32 para mover, 0.32 de pendiente para mover esa partícula de arena de 2 milímetros. Pero noten, noten una cuestión. La norma dice un pascal más o menos, ¿no? Aproximadamente estaríamos
moviendo con un pascal que dice la norma boliviana, y hablamos de la norma, aproximadamente estaríamos hablando que podría mover una partícula de aproximadamente 2 milímetros, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Yo diría entre 1 a 2 milímetros. El tamaño de la partícula que se podría mover. Entonces, estamos hablando de eso. Y aquí el tamaño de la partícula va a ser más pequeñita. Aquí el tamaño de la partícula va a ser más grande, lo que exige en alcantarillado pluvial. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos eso. Ya sabemos cómo podemos calcular la pendiente mínima en función de la tensión tractiva mínima. Lo interesante de este ejercicio es esto también, de que a partir de la capacidad del colector, un porcentaje de capacidad del colector, podemos encontrar el ángulo tita. Entonces aquí podemos anotar unos datos complementarios importantes. Ocurre lo siguiente. Si te dan un colector, si nos dan un colector y en ese colector nos dicen, tienes el caudal sobre caudal lleno. Con este caudal sobre caudal lleno puedes encontrar el ángulo tita, como hemos hecho en este ejercicio. En este ejercicio el caudal sobre caudal lleno era 0,18. Con 0,18 hemos encontrado el ángulo tita. Otra opción es que te digan, tienes una velocidad sobre la velocidad llena. Interesantemente, si tenemos esta relación, también podemos encontrar el ángulo tita. Una tercera opción es que nos digan en un ejercicio, tiene la relación de área sobre área llena. Y con esta relación también se puede encontrar el ángulo tita. Claro, estos serían diferentes, ¿no? Este sería un ángulo tita 1, este sería un ángulo tita 2, este sería un ángulo tita 3, pero sí se puede encontrar ese ángulo tita. Y otra opción más evidente es que te digan, tiene el tirante, que es este valor, y los relaciona con el diámetro. Si nos dan esta relación, evidentemente se puede encontrar el ángulo tita, que sería un ángulo tita 4. Y esto incluso está más sencillo. Si te dan y sobre d, con esto se puede calcular tranquilamente el ángulo tita, porque recuerden que la ecuación del tirante es esta, y diámetro entre 2, 1 menos el coseno de tita medios, ¿no? Y diámetro entre 2, 1 menos el coseno de tita dividido entre 2, que sería nuestra relación del tirante, ¿no? Esta es relación. Si tenemos esto, incluso no necesitamos nuestras supercalculadoras porque de aquí este diámetro va a bajar a dividir y entonces sería y sobre d igual 1/2, 1 menos coseno de tita medios. Con esto, un momentito por favor.
Bien, como se han debido dar cuenta aquí, lo que sucede es que puedo despejar el ángulo tita. Entonces sería tita igual a, a ver si me va bien en esto, eh, sería 2 por el arcoseno de 1 menos 2y sobre d, ¿no? No sé si he despejado bien, pero el y sobre d se mantiene aquí. De tal forma que si te dan y sobre d, si nos dan y sobre d, aquí tengo este valor y con eso tranquilamente tengo el ángulo tita. Por eso les decía que es más sencillo. Claro, cuando se trata de caudal sobre caudal lleno tengo que hacer operaciones. Si se trata de velocidad sobre velocidad llena hago operaciones. Si se trata de área sobre área llena igual hago operaciones para calcular el ángulo tita. Pero de todas maneras es importante saber que basta conocer una relación de esas para saber este ángulo tita. ¿Cuánto vale este ángulo tita? Y recuerden que ese ángulo tita es clave porque entra en todas las relaciones de las relaciones geométricas. Entra en el área, en el perímetro, en el radio hidráulico y en el tirante. Entonces, encontramos tita, encontramos la solución o las respuestas a varias preguntas. Eso va a ser importante entonces. Bien. em, Aprovechemos que estamos con las diapositivas para ver estas secciones, porque cuando lo hacemos directamente en la pizarra no voy a poder dibujar todas estas secciones, así que aprovechemos esta clase. Nosotros pensamos generalmente que la sección circular es la única para redes de alcantarillado, pero interesantemente hay más secciones. O sea, la sección circular no es la única. Vamos a tener más secciones. Por ejemplo, tenemos, claro, está la sección circular. Fíjense que esto es el radio. Entonces aquí tenemos de altura dos veces el radio, dos veces el radio, y de la base también dos veces el radio. Porque el radio va a estar aquí y también va a estar aquí. Entonces, dos veces el radio. Otra sección conocida que se utiliza en alcantarillados más grandes, en nuestro país no tanto, pero en el exterior sí, es la sección lenticular normal. Una sección de este tipo es una circunferencia medio aplastada en donde se puede construir, si vamos a dibujarlo en AutoCAD, por ejemplo, todo en función del radio. Es decir, aquí tengo el radio, luego identifico este punto porque desde aquí hasta aquí son dos veces el radio, y aquí tengo la mitad del radio para dibujar esto, o esta distancia. Entonces, tengo esta distancia sería 0,375 del radio. Y por lo tanto, la altura aquí sería 1,5 veces el radio y la base se mantiene como dos veces el radio. La sección estaría dibujada entonces en función del radio, la sección lenticular. Noten lo siguiente, noten que la base se mantiene dos veces R y aquí también se mantiene dos veces R, ¿no? En los dos casos tenemos la misma base. Otras secciones sería la misma lenticular, pero en un caso realzada, lo elevamos, y en el otro caso es de bajada, la achicamos un poco más. Pero también noten que todo está en función del radio R. De tal forma que aquí la altura es 2R y la base es 2R. Aquí la base se mantiene en 2R y la altura es 1,25R. Es un poco más pequeña que esta sección que era 1,5R. Pero, insisto con la idea, la base se mantiene. Base 2R.
En todos los casos hasta ahora sigue siendo la misma base. Luego están otras secciones como la sección en capacete, que es una sección que resiste bastante bien a las cargas externas. Cuando tenemos aquí mucha carga, ¿no? Aquí en la superficie tenemos mucha carga, esta sección resiste bastante bien. Esta sección igual se dibuja en función de los radios. Esta distancia es 2R y esta altura es 2,268 del radio. Pero también se fabrica o se construye la sección en función de R. Podemos usar una sección circular de alzada en donde a la circunferencia le aumentamos un radio más. Es decir, aquí agarramos el radio, pero adicionalmente le ponemos un radio más. Por lo tanto, la altura sería 3R, pero la base sigue siendo 2R. Insisto con la idea que la base se mantiene en 2R. Esa base sigue siendo 2R. La sección en capacete o sección lenticular son bastante resistentes a las cargas que suele soportar encima, ¿no? Si nosotros vamos a construir o vamos a utilizar estas secciones, es conveniente utilizar estas secciones cuando sabemos que va a haber una carga muy grande aquí encima. No conviene una circular o una rectangular, digamos, un embovedado rectangular, sino vamos a utilizar estas secciones cuando la carga es muy grande sobre el colector. Entonces, esto suele ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué o cuáles son las ventajas de la sección capacete o lenticular? Es precisamente eso, que puede soportar grandes cargas. Entonces, la respuesta en el examen sería directamente, ¿no? Que puede soportar grandes cargas. Otro tipo de secciones también algo diferentes son las secciones ovoide. Podemos tener una ovoide normal o una ovoide peraltada. Fíjense que ocurre lo mismo. Se fabrica en función del radio. Aquí tenemos un radio, aquí tenemos 3 medios del radio. Aquí tenemos desde este punto, que está ubicado a una distancia R, 3 veces R. La altura es 3 veces el radio y la base son 2 veces el radio. En la sección ovoide peraltada, que es un poquito más elevada, tenemos que la altura es 3,5 el radio y la base es 2 veces R. Lo mismo, se fabrica en función, se construye en función del radio. Y ocurre lo mismo. La base se mantiene en 2 veces radio. Lo que varía resulta ser la altura. Tenemos un par de secciones ovoides más, la sección ovoide que es ensanchada y la sección ovoide que es rebajada. También se construye en función del radio. Ambas se construyen en función del radio. Su altura es 2,5 el radio y su base es 2 veces el radio. Aquí la base también se mantiene en 2 veces el radio, pero la altura es 2 veces R. Entonces, noten que en todas las secciones que hemos ido viendo, la base siempre es 2R. Esa sería la característica para todas las secciones que hemos analizado, que su base es 2R. Este tipo de secciones ovoides, como esta sección, se utilizan principalmente en sistemas de alcantarillado pluviales o sistemas combinados. Es una sección que no se utiliza en nuestro medio, pero como les comentaba antes, este tipo de secciones se pueden utilizar o se utilizan en el exterior. Suelen utilizar frecuentemente las secciones ovoide porque tiene una característica bien interesante, fundamentalmente para alcantarillados combinados. Recuerden que un alcantarillado combinado
es aquel que transporta agua residual y agua de lluvia. Es decir, eso es lo que hace un combinado. Y entonces una sección ovoide es interesante para secciones combinadas, o de alcantarillado combinado, por lo siguiente. Cuando voy a aumentar una diapositiva para expresarlo mejor. Lo que sucede en un alcantarillado combinado, si tuviéramos una sección ovoide, si tenemos una sección ovoide, lo que ocurre en un alcantarillado combinado es que cuando tenemos la presencia de solamente de agua residual, el caudal va a ser pequeñito. Y como es pequeño, produce un tirante pequeño. Claro, cuando llueve, entra más agua al colector y puede llegar hasta aquí. Entonces estamos hablando de agua de lluvia. Pero la característica importante de este alcantarillado es que a diferencia de la sección circular, si pusiéramos una sección circular a caudales pequeños, aquí tenemos esta otra figura. Este es el mismo caudal y este es el mismo caudal, pero fíjense que hay una importante, a ver, aquí el radio hidráulico empieza a crecer con relación a este radio hidráulico, perdón, el perímetro, no radio hidráulico. No es radio hidráulico, sino es el perímetro. El perímetro aquí es más grande y que el perímetro es más pequeño. Entonces, si el perímetro mojado en la sección 1, que es el ovoide, es más pequeño que el perímetro KO2. Y además, noten una cuestión que resulta que aquí también vamos a tener un área 2 y aquí vamos a tener un área 1, pero da la impresión de que el área 2 es más pequeño que el área 1, ¿no? Porque la sección circular tiene un mayor radio ahí con relación al pequeño radio que tiene la sección ovoide. Pues aquí tenemos un mayor radio. Y entonces, estas relaciones repercuten en el radio hidráulico. ¿Por qué? Porque el radio hidráulico es área sobre perímetro. Si el perímetro es más pequeñito, el radio hidráulico es más grande. En el área incluso pueden considerar ustedes que están iguales, pero va a suceder una proporcionalidad directa. Si esto aumenta, el radio hidráulico aumenta. Pero digamos que el perímetro mojado es quien repercute más. Con un perímetro más pequeño, entonces el radio hidráulico va a ser más grande, ¿no? Con un perímetro más pequeño, este radio hidráulico va a ser más grande. Y en este caso, el radio hidráulico 2 con un perímetro más grande genera un radio hidráulico más pequeño. Entonces aquí tenemos esta relación. Aquí voy a tener un radio hidráulico 1
Y aquí voy a tener un radio hidráulico 2, pero este radio hidráulico 1 es más grande, el que se produce con este caudalcito con relación a este. Este radio hidráulico 2 es más pequeño. ¿Y en qué se percute esto del radio hidráulico? Lo que sucede es que sabemos que el caudal es igual a área sobre n, radio hidráulico a los 2/3, pendiente a la 1/2. Si el radio hidráulico es más grande, el caudal es más grande. Es decir, al tener un radio hidráulico más grande, esta sección transporta más caudal. Y esta sección, al tener un radio hidráulico pequeño, transporta menos caudal, ¿no? Tendríamos esa situación. Entonces, si esta sección transporta más caudal a caudales bajos, puede transportar mayor caudal, y esta sección transportaría menos caudal. Eh, una cuestión más que me estoy olvidando antes de sacar una conclusión aquí. Hay otra ecuación que está definida por el radio hidráulico, tensión tractiva. Si el radio hidráulico es grande, la tensión tractiva que se produce es grande. Si el radio hidráulico es pequeño, la tensión tractiva que se produce es pequeña. Entonces, al tener un radio hidráulico más grande, también genera mayor tensión tractiva. Aquí, al tener un radio hidráulico pequeño, genera una menor tensión tractiva, ¿no? Tendríamos mayor tensión tractiva, menor tensión tractiva, en función del radio hidráulico. Por lo tanto, esta sección es mucho más eficiente hidráulicamente. Es más eficiente hidráulicamente porque a bajos caudales transporta más caudal y produce mayor tensión tractiva, mientras que esta otra transporta menos caudal y produce menor tensión tractiva. Por eso es más eficiente la sección ovoide. Si habría una pregunta en el examen en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre la sección ovoide y la sección circular? Es que la sección ovoide tiene la ventaja de que es más eficiente hidráulicamente, ya que puede transportar mayor caudal cuando los caudales son bajos y genera mayor tensión tractiva. Entonces, esa sería la situación, la figura de la comparación entre el ovoide y la sección circular. Por eso se utiliza en alcantarillado combinado, es preferible utilizar secciones ovoides y no tanto la sección circular. En la sección rectangular, si tuvieran un embovedado, sucedería lo mismo, ¿no? Tendría tirantes muy bajos con un perímetro muy grande cuando tengamos caudales de agua residual muy pequeños generalmente. Bien, entonces quedaríamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta.